Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure to see you again. I know that is early in the morning. Today is Saturday morning, but I know that perhaps you feel some lazy, right? But I'm gonna give you the nice welcome to the second level of the English. Ok, ahora la misma carreta, pero en español. Entonces, bienvenidos, chicos. Un placer verlos de nuevo. Yo sé que es temprano, un sábado en la mañana, pero bueno, ahí nos vamos acostumbrando. Entonces, chicos, este es el nivel 2. Allí están viendo la presentación con el contenido de lo que vamos a trabajar este ciclo. Bueno, entonces, voy a mostrar un poquitico. Pero antes de esto, entonces vamos a tener una regla. Y siempre que ingresemos a clase, siempre vamos a ingresar con el nombre correcto de cada cual, nombre y apellido y con la cámara. Nombre correcto y apellido y con la cámara. Siempre, siempre. Porque así identificamos entonces realmente quién es. Y también entonces asumimos que estamos en un ambiente de formación, que estamos en clase. ¿Listo? Bueno. Entonces, este va a ser el contenido. Entonces vamos a comenzar con el pasado simple, tiempo verbal, pasado simple. En el primer ciclo, perdón, en el primer nivel, pues vimos presente simple y presente continuo o presente progresivo. Entonces vamos a continuar con el pasado, nos vamos a devolver al tiempo verbal pasado. Luego del pasado, pues vamos a seguir con el futuro. En inglés tenemos dos futuros, futuro con will, futuro con going to. Vamos a ver las preposiciones del lugar. Bueno, algo también bien importante son las fechas de los parciales, ¿sí? Entonces, el primer parcial lo vamos a tener el 24 de octubre. Entonces, bueno que tengan presente las fechas. 24 de octubre. Bueno, entonces, ¿de qué se va a tratar? De estos temas, de pasado y futuro, ¿sí? El 24 de octubre, primer parcial, pasado y futuro. Bueno, continuamos luego con las preposiciones del lugar, luego con sustantivos contables e incontables, some, am, any, a lot of, ¿sí? Bueno, luego seguimos entonces con el segundo parcial que sería para el 14 de noviembre. 14 de noviembre. Bueno, 14 de noviembre. ¿Y sobre qué temática? Entonces, sobre sustantivos contables e incontables, o many, how much, y adjetivos. Adjetivos, ¿sí? Sobre estos dos temas vamos a hacer el parcial para el 25 de noviembre. Bueno, y por último tendremos entonces el parcial final que sería para el 28 de noviembre. 28 de noviembre. Bueno, 28 de noviembre. ¿Sobre qué lo vamos a hacer? Sobre el presente perfecto. The present perfect. Presente perfecto. Bueno, presente perfecto y comparativos y superlativos. Bueno, entonces hasta allí estamos claros con las fechas. ¿Están todos de acuerdo con las fechas, con el contenido, con la temática? ¿Algo que quieran expresar? ¿Cuándo es que es el último? El último es, ya te digo, el último es el 28 de noviembre. Listo, muchas Bueno, gracias. de igual manera, chicos, en la plataforma ustedes pueden consultar este documento. Sí, es un documento de consulta abierta, siempre va a estar allí en la plataforma. Cuando ustedes quieran revisar la temática, el contenido, las fechas, pues este documento se encuentra allí en la plataforma para que ustedes lo tengan allí como consulta. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Alguna objeción? Laura Sofía, ¿alguna objeción? ¿Todo claro? Camila, Lady, y todavía no vemos a Lady. Hello, Lady. Bueno, entonces hasta allí vamos bien. Bueno, chicos, entonces, en cuanto a eso, ahora, ¿quién va a ser el representante? Necesito un representante. Profe, el grupo ya ha tenido siempre a Aleja, pues yo considero que ella.
es la más capacitada. Ah, ya la más capacitada. Además que hoy está de cumpleaños. Ah, sí, está de cumpleaños. Ah, imagínate. Pero ahorita al final, entonces todos lo cantamos de Happy Birthday y le mandamos una comidita a domicilio. Bueno, Cortesía de... todos somos muy capacitados, pero pues ella ha hecho muy bien la labor hasta, pues desde el primer semestre nos ha representado y pues creo que ya se ha llevado los honores. Ah, listo. Entonces, Alejandra Martínez para al Senado. Está muy bien. Mentiras, Alejandra. Listo, Alejandra. Entonces, para que me regales, por favor, una firma digital. Si tienes una firma digital, para que me la envíes. O sea, por correo o por WhatsApp, también me la puedes enviar. Le Porque, voy a pues, enviar la firma digital, no, envíeme el documento, yo se lo firmo y se lo debo. ok, está bien, también. Bueno, igual el documento siempre va a estar allí en la plataforma. Todos los documentos los pueden... Ah, yo lo descargo entonces y lo firmo digitalmente y se lo envío está al bien. correo, ¿le parece? Ok, está bien. Pues es That's que very como good. eso de como enviarle la firma digital, de pronto se la lleva para la notaría y maluco. Nada, eso no tiene ninguna validez si no está registrada primero. Si eso no está registrado, no tiene ninguna validez. Bueno, entonces, ¿algo más que quieran decir? Estela, Mr. Luis, Fontalvo. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, listo. Bueno, entonces este es el documento. Y ahora sí, entonces pasemos a lo que vinimos. Entonces ya les voy a mostrar lo otro. Bueno, también quiero comentarles que vamos a hacer una prueba diagnóstico de manera inicial. No la vamos a hacer pues aquí en clase, pero entonces en el, en el enlace de la primera semana en la plataforma, allí va a estar el documento. Eso es un examen de diagnóstico, nada más. Entonces, lo van a descargar, lo van a hacer y lo suben otra vez a la plataforma. Listo, entonces allí va a estar el enlace para descargarlo y el enlace para subirlo. Ahora, ¿cuál es la temática? Ya les voy a mostrar cómo es la dinámica. Entonces, permítanme, yo les presento aquí eh, la plataforma y ya les muestro entonces cómo va a ser. Bueno. Ah, no, perdón, este no es. Bueno, ahora sí, esta es la plataforma, ¿cierto? Bueno, aquí está el enlace de bienvenida. Ustedes pueden entonces participar en el recurso de módulos, ahí es donde va a estar la documentación, por ejemplo, el acuerdo, lo que nosotros de manera inicial hicimos. También está allí el documento con el contenido del módulo, lo que les acabé de mostrar, ¿sí? Entonces allí van a estar esos documentos. Bueno, hay un foro de presentación, un foro de consultas, pero pues es que pienso que la consulta se hace mejor directamente por WhatsApp, porque uno tiene atención inmediata. Y por el foro, entonces hay que esperar, que abrirlo, revisarlo. En cambio, por WhatsApp, pues me parece mejor porque la respuesta es inmediata. Listo, bueno. Perfil del tutor, aquí los que no me conocen, pues aquí entran y miran quién soy yo. Bueno, listo. Aquí está pues lo mismo. Entonces, las tutorías, bueno, aquí está en tutorías podemos ver las fechas en las cuales tenemos sesión. También aquí encuentran el enlace para el ingreso a cada sesión, ¿sí? Es aquí donde lo pueden consultar. Bueno, se van a encontrar las fechas y también el enlace para el ingreso. Bueno, entonces ahora, en la semana 1, pues entonces está el material de apoyo, el material de consulta, los ejercicios. Entonces, estos ejercicios son virtuales. ¿Qué van a hacer? Le dan clic allí a cada uno, lo realizan y al final les sale un porcentaje. O sea, cuántos hicieron. ¿Sí? Les puede salir en porcentaje, es decir, de 80, 90 o 100. Entonces, ¿cuál es la dinámica? A esos ejercicios le van a tomar captura de pantalla, lo pegan en Word y lo suben en PDF. Ojo, siempre van a subir los exámenes, los talleres en PDF. Siempre en PDF, nada de Word ni nada de eso. Siempre en PDF, chicos. Si lo suben en Word, el problema es que no se deja visualizar
para poderlo evaluar en la plataforma. Entonces, por esa razón es que en Word no es como muy viable. Entonces, para que lo suban, por favor, en PDF. Y en Workshop, aquí es donde aquí está el enlace para que suban las actividades. Listo, por ahí. Entonces, cada taller tiene 5%. Recuerden que es la sumatoria correspondiente al 30% del seguimiento. Entonces, es bien importante hacer los talleres. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Preguntas, dudas? Bueno, igual ahorita cuando hagamos el ejercicio, pues les voy mostrando cómo vamos a hacer el taller, el workshop. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Ah, bueno, no se les olvide entonces que allí va a haber un enlace también, que se llama prueba diagnóstico, lo descargan, hacen la prueba y vuelven y la suben. ¿Sí? Ok. Profe, Entonces, ¿y hasta cuándo hay plazo? tienen una semana hasta el otro sábado. De igual manera, yo ahora lo subo para que estén pendientes y lo hagan. Sí, hasta el otro sábado tienen plazo para que hagan esa prueba diagnóstico. Bueno, entonces, ahora sí. Here we go. Entremos en materia. Here we go. Ok. Entonces ya vimos el presente progresivo, y ahora nos vamos a devolver al pasado. Simple past. Bueno. También es bien importante aquí, bueno, les voy a dejar también un enlace con una lista de verbos bien importante para poder que trabajen sobre este tema, ¿sí? Bueno, ahorita les explico cómo lo hacemos. Bueno, pasado simple. Cuando hablamos de pasado simple, entonces hablamos de cosas que sucedieron en un tiempo anterior, tuvieron un tiempo de duración y terminaron. No se prolongaron hasta el presente. Ese es el pasado simple. Entonces, por ejemplo, en la imagen yo tengo, last week we traveled to Canada. La semana pasada viajamos a Canadá. ¿Cuándo ocurrió eso? La semana pasada. Ya no están allá, ya regresaron y se encuentran otra vez en su país de origen. En la otra imagen podemos ver, last year we dressed up as a pineapples. El año pasado nos disfrazamos de piñas. ¿Cuándo ocurrió eso? El año pasado. No siguen disfrazados aún en el presente, ¿no? Ese hecho ya ocurrió, se quedó allí. Bueno, con el pasado tenemos que tener en cuenta que existen dos grupos de verbos, unos que son regulares y otros que son irregulares. Regular verbs and irregular verbs. Right. Okay. Los verbos regulares son todos los que terminan en ed. Ed. Es decir, que cuando yo lo conjugo en pasado, esa terminación pues va a estar siempre construida por ed. Ed. ¿Sí? Los verbos irregulares cambian totalmente. Totalmente. Ahorita les muestro cómo. Entonces, aquí tenemos una regla. Ahora, no es necesario que se aprendan de memoria esta regla. ¿Por qué razón? Porque lo que tienen que aprenderse de memoria son los verbos, no la regla. Ahora, ¿cómo sé yo cuando un verbo es regular y cuando es irregular? Es muy sencillo. Tengo que aprenderme los 5.000 y algo de verbos que hay. ¿Sí? Entonces, ese es el reto, chicos, aprenderse en los verbos. En la medida que uno vaya adquiriendo vocabulario en un idioma, pues va a ir aumentando su proficiencia. De eso se trata. Es que ustedes puedan ir adquiriendo vocabulario. Bueno, hay unas reglas pues básicas que puedo tener en cuenta allí cuando de pronto no me acuerdo cómo conjugarlo. Y es, por ejemplo, cuando un verbo es monosílabo, como el verbo stop, stop. Es un verbo monosílabo porque solamente tiene una vocal y termina en una consonante, en este caso O, y la consonante P, ¿sí? ¿Qué es lo que hago yo para conjugarlo? Pues simplemente duplico la P y agrego ed. Stop, stop it. Stop, stop it. ¿Sí? Bueno, eso es una reglita pues allí. Deben tener presente. Ahora, bajo la misma condición, ¿sí? Pero cuando el verbo termina en Y y lo precede la vocal, no le hago nada, solamente le pongo ed, ed, ed. Ahora, cuando el verbo termina en Y precedido de consonante, como en el caso de study, lo que hago es eliminar la Y y al final colocar IED. Study, studied. Study, studied. Estudiar, estudió, o estudié, o estudiaron. Bueno, son las terminaciones en pasado para los verbos en español. Ahora, cuando el verbo termina en vocal E,
¿Qué hago yo? Pues simplemente agrego la D. Live, live it. Live, live it. Pero bueno, más que aprenderse esto, es aprenderse los verbos, ¿sí? Estas son reglas pues, para que las tengan allí presente en el momento de conjugar verbos regulares en pasado terminados en ed. Bueno, sigamos pues ahora. Tenemos los verbos irregulares. Estos sí cambian definitivamente. Estos no hay que agregarles nada porque totalmente cambian. Entonces, por ejemplo, tengo el verbo buy, que es el verbo comprar. Al conjugarlo en pasado es both. Buy, both. Comprar, compré. Compró, compraron. ¿Sí? Que es la conjugación en pasado para el verbo comprar en español. ¿Qué es lo bueno? Que noten que el español tiene muchas variantes cuando conjugo un verbo. En inglés no. Solamente tengo una sola variante para todos los pronombres. En español, no. Por eso el español es más difícil. Muy difícil. El inglés es muy fácil en comparación con el español. Con el verbo put, hay unos verbos también que a pesar de que son irregulares, no cambian, quedan igual. Por ejemplo, como put and put. ¿Cómo determino yo que está conjugado en pasado? Por el contexto de la oración en el que esté allí inmerso. ¿Sí? Bueno, entonces igual de todas formas, ahorita les muestro la lista de verbos que deben tener en cuenta para las conjugaciones en pasado de ambos, de verbos regulares y verbos irregulares. Ahora, recuerden que en el presente, cuando vimos el presente simple, teníamos el uso de dos auxiliares, do y does. Do y does. Bueno, para el pasado vamos a utilizar el auxiliar did. Pero la ventaja que did solamente aplica que did aplica para todos los pronombres. Todos los pronombres. En el presente, do, pues aplica para I, you, we, they. Y does para she, he, and it. En el pasado, did aplica para todos, todos. ¿En qué momento lo utilizo? Bueno, cuando yo voy a formular preguntas y oraciones negativas, allí utilizo el auxiliar. Ejemplo, miremos la primera imagen. Did she work last night? Yes, she did. Noten que aquí es una pregunta. ¿Trabajó ayer por la noche? De manera corta, short answers, entonces dice, yes, she did. Sí, ella lo hizo, trabajó. Bueno, entonces, como es una pregunta, por esa razón utilizo did. El auxiliar did. Bueno. ¿Hasta allí bien? ¿Preguntas? Any question? Do you have any question? Alejandra Martínez, Caterine, Valentina, Stella Sánchez. Okay, no questions. That's very good. Let's continue. Ahora, ¿cómo utilizo yo el pasado? Nosotros en español solemos hacer una mezcla de tiempos verbales. Los mezclamos mucho, que no deberíamos hacerlo. Pero ocurre, pues en el uso, digamos que cotidiano de la lengua, hay una mezcla de tiempos verbales, de fenómenos gramaticales que no deberían hacerlo. Si yo hablase, por ejemplo, con una persona que estudia la lengua, entonces sería vergonzoso, porque obviamente estaría dándose cuenta que estamos haciendo mal uso de la lengua, ¿sí? Es por esa razón que, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo inglés, ¿cuál es la ventaja? Que yo aprendo también mi idioma y aprendo entonces a corregir ciertos errores pues, que de manera cotidiana los cometemos. Como, por ejemplo, el uso del pasado simple. Bueno, ahora, cuando hablo de pasado simple, pues como muestra la imagen, espacio-tiempo, es un hecho que inició en el pasado, tuvo un tiempo de vida y culminó. No se proyectó al presente ni tampoco al futuro, como pasa con otros tiempos verbales. Entonces yo puedo expresar, en la imagen dice, when I was young, I went to China. Cuando era joven, fui a China. Fui. Resulta que ya no está allá. Entonces ese hecho culminó y se quedó como un evento en la historia. Ok. En la otra imagen. Last night we sang in karaoke. Anoche cantamos en un karaoke. Fue anoche. No están cantando todavía. O sea que ese hecho culminó y allí se quedó. Bueno. Entonces eso es básicamente el pasado simple. Pasado simple. Ok. Entonces hasta ahí está muy bien. Hasta ahí bien. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos. Bueno, parece que no.
Listo. Entonces, todo lo anterior vamos a ponerlo en uso teniendo en cuenta pues la estructuralidad, o sea, la estructura gramatical. Bueno, pues vamos a ver. Siempre en cada tiempo verbal vamos a tener unas keywords o unas palabras claves o unas clue words, también los pueden encontrar así. En el presente tenemos que son los adverbios de tiempo o de frecuencia, en el presente. En el presente progresivo tenemos que es look, listen, at the moment, right now, and now. ¿Sí? Bueno, para que hagamos un recordatorio allí. En el pasado, pues tengo palabras como yesterday, ayer, ago, hace y last, pasado o último. Este hace es para indicar un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo estuve en Bogotá hace 2 años. ¿Sí? Es para indicar un periodo de tiempo. Este last es para indicar un pasado, un momento en pasado. Por ejemplo, last week, la semana pasada. ¿Sí? O last year, el año pasado. O last month, el mes pasado. Entonces, lo que sea last, acompañado de un momento, un last. Bueno. Entonces, estas son las keywords para el pasado. Ahora, bien importante, tengo el verbo to be. Ese verbo to be, pues tiene 2 conjugaciones, así como también lo tiene en el presente, con am, is y are. En el pasado tiene was y were. Ahora, utilizo were para los plurales. You, we, and they, right? Y utilizo was para, lo voy a poner aquí, para she, he, and it. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la conjugación del to be en pasado. Ahora, el verbo to be es un verbo irregular. ¿Por qué lo es? Porque cambia totalmente y no le puedo agregar ed como lo hago con los verbos regulares. En este caso, entonces, es un verbo irregular. Bueno. Y como les decía, entonces utilizo auxiliar did para preguntas y negaciones. Bueno, entonces vamos a comenzar con verbo to be. Yo voy a borrar este tablerito mágico. Voy a borrar esto acá. Y comenzamos con el verbo to be. Bueno. Entonces ahora sí, verbo to be. Voy a escribir aquí la oración y lo hacemos. Entonces voy a hablar primero de alguien. Vamos a hablar de un señor Michael. To be in London. Bueno, ahí está. Entonces vamos a hablar de este señor Michael. Te voy a decir que Michael estuvo en Londres el año pasado. Bueno, entonces ahora, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué palabra clave me indica a mí que ese hecho ocurrió en pasado? En este enunciado. ¿Quién me dice? Last year. No. Last. Ok, that's good. Last. Entonces, de inmediato yo identifico que ese hecho ocurrió el año pasado, o sea, en pasado. Bueno, vamos a construir esta oración. Entonces, el sujeto es Michael, que es de quien yo voy a hablar. Listo. Ahora, el verbo. Verbo to be. Como estoy hablando de Michael, o sea, he, esa conjugación verbal en pasado, entonces es was. Ok. Michael was. Entonces, Michael estuvo. Y entonces, siguiendo la estructura de la oración, voy a agregar el complemento. Michael was in London last year. Ahí está. Entonces, Michael estuvo en Londres el año pasado. Ahora, voy a formular una pregunta. Entonces, como el verbo to be hace las veces de auxiliar, verbo auxiliar, entonces debo iniciar la pregunta con el verbo. Y digo, was, y estoy hablando de quién, de Michael. Ok. Entonces ese es el sujeto. Was Michael, estuvo Michael, estuvo. Entonces, noten que allí ya cambio el orden de la oración para formular la pregunta. Was Michael there? Utilizo la palabra there para indicar el lugar al cual estoy haciendo referencia. ¿Cuál es? La ciudad. In London. Entonces, para incluir más palabras y no ser tan repetitivo, voy a cambiarla por este indicativo.
Was Michael there last year? Ahí está la pregunta. Entonces, chicos, miren, la estructura de esto es idéntica al español. Esto es universal, no cambia. Michael estuvo en Londres el año pasado. Es igual. Ahora, formulo la pregunta. ¿Estuvo Michael allí el año pasado? Entonces, noten que es igual que en el español. Esto no cambia. Es igual. Lo único que cambia son que las palabras son diferentes, pero la estructura es igual. Esta es la forma de formular una pregunta. ¿Estuvo Michael? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que en español hago yo una pregunta? Por el acento. Por el acento. Por ejemplo, me van a decir ustedes cuál es una pregunta y cuál es una afirmación. Nosotros estamos en clase. ¿Pregunta o afirmación? Afirmación. Ahora, yo vuelvo y les digo. Nosotros estamos en clase. Pregunta. Pregunta. ¿Y por qué saben que es una pregunta? Por el tonito. Por cómo termina, como el Ajá, acento. pero gramaticalmente es un error. ¿Con qué debo iniciar yo? Con el verbo. Ah, ¿cuál es el verbo? Estamos nosotros en clase. Ah, allí de manera gramatical es correcta esa pregunta. Lo mismo ocurre con el inglés. Estuvo Michael, estamos nosotros, ¿sí? Eso lo debo tener yo en cuenta, chicos. Bueno, was Michael there last year? ¿Estuvo Michael allí el año pasado? Yo digo, yes, he was. En inglés yo siempre respondo con lo que preguntan. Si preguntan con to be, entonces respondo con to be. Nosotros en español solemos responder de cualquier manera. Muy mal. Simplemente, ¿estuvo él así? No. Ve, quién sabe. Nosotros solemos responder de una manera bien chistosa. Pero gramaticalmente es así. Yes, he was. Sí, él estuvo. Ok. Ahora, no, he was not. O, haciendo la contracción, entonces yo digo, wasn't. Wasn't. Ok. Listo, ahora. Neguemos esto. Puede decir que él no estuvo allí. Ah, entonces muy sencillo. He was not there last year. Perdón, aquí falta la T. Ahí está. He was not there last year. Él no estuvo allí el año pasado. No estuvo allí el año pasado. Bueno. Ahora, voy a formular una double edge. Entonces voy a preguntar qué, cómo, cuándo, quién, por qué, dónde, de quién y para quién. ¿Sí? Entonces voy a utilizar la pregunta que yo previamente formulé. La voy a utilizar porque la estructura es la misma. No cambia. La estructura es la misma. Y le voy a anteponer lo que yo quiera saber. En este caso, quiero saber la razón por qué estuvo allí. Entonces voy a preguntar, why was Michael there last year? Por qué estuvo él allí el año pasado? Why? Why was Michael there last year? Bueno, allí está. O también puedo preguntar, ¿dónde? Ah, ok. Entonces, ¿dónde es? Where? Where was Michael? Ahora, como la pregunta hace referencia a un lugar, ¿qué debo hacer? Eliminar el lugar de la oración. Where was Michael last year? ¿Dónde estuvo Michael el año pasado? Bueno, este tipo de preguntas siempre van a tener una respuesta que está basada en una oración afirmativa. Siempre, siempre. Siempre la respuesta va a ser una oración afirmativa. Yo ya la tengo aquí, tengo la respuesta acá. Entonces digo, where was Michael last year? Entonces digo, Michael was in London. Ah, el objeto de la pregunta es un lugar. ¿Dónde? Y Londres es la respuesta a esa pregunta. Where was Michael last year? Michael was in London last year. Ahí está. Entonces la oración afirmativa es la respuesta. Siempre va a ser la respuesta a una oración con double H. Siempre, siempre. Bueno. Listo. ¿Hasta allí alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, reclamo? Mr. Luis Fontalvo, que luce como algo preocupado. Bueno. Si es, por ejemplo, lo mismo
para referirse no a hombre sino mujer, ya solamente sería he. ¿Dónde está? En la parte de arriba usted colocó que no había necesidad de colocarle Bueno, la eh, persona. sí, El- con el inglés hay una ventaja grandísima, que el inglés no hace referencia al género para la conjugación verbal. ¿Sí? En ese caso, pues yo no necesito saber si es mujer o hombre para utilizar el verbo, no. ¿Qué necesito yo saber yo? Si es plural o singular. Es eso, no más. Plural o singular. Si hablamos de uno o si hablo de varios. Eso es lo que debo tener en cuenta en el inglés. ¿Sí? El inglés no hace referencia como a la niña o el niño, que cambia de género, si es masculino o femenino. En el inglés eso no existe. Por esa razón es más fácil el inglés que el español. Bueno, si se termina, otra vez volvemos e ingresamos. ¿Listo? Entonces, hasta allí está claro, chicos. ¿Alguna pregunta, duda? Mr. Javen Rivera. Bueno, Caterina. Caterina dice que no. Lady Viviana. Ok, listo. Entonces, este lo van a hacer ustedes. Este ejercicio lo van a hacer ustedes. Entonces, cambiémoslo aquí. Ya no vamos a hablar de Michael solito, sino que vamos a hablar de Michael and... Vamos a hablar de Michael and Paul. Bueno, yo voy a decir que ellos... Voy a decir que ellos fueron compañeros. Partners. ¿Cuándo?